Estás escuchando el episodio número 31 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Así es que si eres de las personas que les gustaba mucho aprender sobre historia, sobre ciencia y alguna que otra vez echarte un chismazo de un tema poco comprendido o incluso controversial, este podcast es para ti. Hola, soy Fernando Navarro. Hoy conversaremos sobre los templarios. Para tal efecto, como siempre, pues necesito de la compañía de mi hija Rubí Navarro, quien es la coach y es quien realmente dirige esto y es con quien tengo que hacerle caso de muchas cosas, si no esto estaría echado a perder. Hola, soy Rubí Navarro. Sí, pues ahorita dice eso, pero afuera me dice, ay, que me trae la represión femenina y que me regaña, así que sabe que no se crean. Bueno, un poquito sí, pero es parte de, es para que esto mejore y eso, y pues como yo me encargo de editar, pues yo me doy cuenta de muchas cosas, de errores y de fallas técnicas y la cosas verdad, así. O sea, ella es la... Yo nomás suelto el cuerpo y ella se pone a editar y es la que la verdad se lleva... Son muchas cosas verdaderamente complicadas y de tiempo que hay que consumir para lograr una mejor escucha de estos videos y Sí. de los audios sobre todo. Pero creo que ya está mejorando, creo el episodio pasado y ya, bueno, todavía no escucho cómo quedó, ¿verdad? Pero tengo esperanzas de que sí va a quedar bien. Y bueno, ya sin más preámbulo, pues sí, como ya nos platicó mi papá, el tema de hoy es los templarios y vi cómo le estuvo batallando para tratar de resumirlo. Ay, verdaderamente fue un suplicio tratar de hacer un resumen. Que de hecho generalmente me pasa lo mismo. Es más, cuando ya terminamos un video, termino como con una especie de resaca. De, ay, no dije esto. Y ya Rubí me dice, papá, hicimos más de una hora. Pues no podías decirlo, pero aún así me queda siempre aquel sentimiento de que pudo darse más información o que a lo mejor una información era más relevante que otra. Yo creo que me doy a entender, ¿no? Al respecto. Sí, pero pues sí hay algunas personas que nos dicen que no tienen tiempo de escuchar una hora del audio. Imagínate, si hiciéramos, o sea, si incluyéramos todo lo que se tiene que decir para un tema, pues está cañón. Sería complicado. Entonces, pero gracias a ustedes, que sí, sabemos que sí lo escuchan hasta el último segundo, ¿verdad? Y lo están haciendo porque vamos a empezar a hacer exámenes, Vamos a dejar mensajes subliminales allí que que si lo pones al revés se escucha algo. A ver si es cierto. Sí, me acuerdo, hace años de ese tipo. El primero que me di, que se escuché un disco, un acetato, que a la inverso tenía un mensaje correcto y que lo escuchabas así normal y no se entendía. Es un disco de Electric Light que se llama Face the Music. El tema es un tema que se llama Fuego en lo Alto. Tema genialísimo, pero sí, tenía un mensaje invertido que no decía nada. Nada satánico. Nada, ni satánico, no, pero es más, literalmente decía, la música es reversible, pero el tiempo no, así, literal, es lo que decía. Bueno, inofensivo. Inofensivo, exactamente. Muy bien. El tema de hoy es los templarios. Los templarios en realidad se llamaban los pobres caballeros de Jesucristo y del templo de Salomón. ¿Los pobres? Los pobres caballeros de Jesucristo y del templo de Salomón. Y su símbolo era un caballo, dos jinetes sobre un caballo. O sea, simbolizando precisamente la pobreza. De hecho, ellos cumplían, bueno,
Es que se me hace como muy, ay, soy pobre, me flagelo. Somos pobres, pero bueno, o sea, miren, ¿cómo medimos la riqueza? A lo mejor para ellos sí eran pobres, ¿no? Eran pobres de espíritu, a lo mejor. Pobres de espíritu. Pero bueno, en el año 1096 de nuestra era, el rey Godofredo de Bouillon, que era rey de Francia, tuvo la genial idea, o mejor dicho, tuvo la iniciativa de que por qué estaban gente extraña, o llamémosle más sarracenos o musulmanes en Tierra Santa, cuando la Tierra Santa pues era de los cristianos. O sea, ¿por qué tenía que estar Jerusalén? Entonces proclamó las cruzadas. Entonces, en 1099 fue tomada la ciudad de Jerusalén ya por los cristianos, ya fue conquistada por los cristianos. A partir de ese momento ya se convirtió, ya había reyes cristianos, ¿no? Ya había, debo decir que hace unos años que leí un libro que se llama La Invasión. Ese libro es de un libanés que se llamaba Amin Malouf, donde describe el horror que sentía la gente común y corriente cuando venían los caballeros, que parecían como tanques humanos, pues. Ah, pues sí, imagínate, no manches. Sí, o sea, realmente fue para ellos pavoroso, ¿no? O sea, sentían que pues llegó la época del apocalipsis, llegó el momento de morir, o quién sabe qué eran esas gentes, o... Y no ayuda que uno de los del apocalipsis sean los jinetes del apocalipsis o algo así, era parte de lo... Ellos tienen otra chamba, los 4 jinetes del apocalipsis, y ahorita pues ellos están, pues que afilando cuchillos, afilando la espada, poniéndole más peso a las hachas, a las masas, y entonces es que tiene que armarse, pero... Claro, ¿no? Se están preparando todavía, ¿no? No, están dando todo de sí. Dando todo de sí para una producción. Una producción que traen, no, cañón. Pues decirles que en el casting estaba Steven Spielberg, y dice, no lo quisieron. Y dije, no, queremos cochinadas. No queremos payasadas aquí. Pero bueno. Uno de los, digamos, veteranos de las batallas de la primera cruzada era un individuo que se llamaba Hughes de Payen. Hughes de Payen le dice al rey de Jerusalén en ese tiempo, que era Balduino II, le dice, oye, su majestad, mire, tengo una idea. Yo pienso que fue una idea que Dios me dio. Mire, nosotros tenemos que proteger a los peregrinos que vienen desde miles de kilómetros de Europa, de nuestros países, para llegar, y muchos, si no es que la mayoría, no llegaba porque en el camino los mataban, los robaban, o mínimo los dejaban muy deteriorados, muy heridos. Algunos ya no podían continuar. Entonces, dice Hughes de Payen, ¿por qué no creamos una orden monástica que al mismo tiempo sean soldados? O sea, sonaba así, a ver, ¿monjes? ¿Soldados? Sí, monjes, soldados. Wow, estupenda idea. Entonces, pues hombre, a Balduino II se le hizo que era genial, ¿no? Dijo, no. ¿Sabes qué? Vamos, let's do it, hagámoslo. Y contrata a otros, digamos, invita más bien, a otros 8 personajes, y se convierten ya en el temple, o los caballeros templarios, o los pobres caballeros de Jesucristo del templo de Salomón. Les vamos a decir templarios, pero también se llamaban los caballeros del temple. Una de las cosas que llama más la atención, ahorita les voy a decir por qué, eran 9. Bueno, pues está bien. 9 caballeros templarios que eran monjes y al mismo tiempo eran guerreros. Pero con el tiempo se fueron haciendo algunos estudios de algunos sucesos, comportamientos, actitudes que decían, ¿por qué 9? O sea, ¿cómo si van a llegar miles de peregrinos? ¿Qué van a hacer 9 tipos ahí? Pues los van a despedazar, o sea. Claro. O sea, no tiene sentido, o sea,
¿Cuál sería el objeto? Y Balduino II les da el templo de Salomón, y le llamaban el templo de Salomón, pero en realidad era la mezquita de Al-Aqsa, la que llamamos la mezquita de Omar o la cúpula de la roca en Jerusalén. Que si vemos un paisaje de Jerusalén, es lo primerito que se ve esa cúpula dorada, que según la tradición musulmana fue Mahoma, el profeta, voló a los cielos y llegó ahí, se quedó ahí pues a lo mejor una temporadilla, ¿no? Mientras hacían las tinas, el spa y todo eso. Qué cosa que no está definida porque nomás dice, en el Corán dice que llegó a la última mezquita. Entonces, es también motivo de pleito porque dicen, pues a ver, ¿dónde es la última mezquita, verdad? Pues sí, pero bueno, ¿cómo van a comprobar? Uh-huh. Aparte, esa mezquita está sobre lo que quedó del templo de Salomón, que es el del Muro de las Lamentaciones. Ah, sí, entonces, donde vemos mucha gente así. Exacto, donde vemos que van a orarlo muchos judíos. Eso quiere decir, eso es el por qué le decían templo de Salomón. O sea, aunque estaban haciendo su mezquita, los musulmanes dicen, es el templo de Salomón. Pero vamos, fue una mezquita. Los caballeros templarios se fueron desempeñando, empezaron a crecer en número, pero resulta pues que necesitaban fondearse. Entonces, ellos tuvieron una especie de, digamos, un guía espiritual, un místico, que era pues muy influyente, ¿no? El Eugenio de Balaclava. Eugenio de Balaclava abogó por ellos, e Inocencio II, en 1129, declara a la orden como ya reconocida por la iglesia y por los reyes. Entonces empiezan a crecer, pero algo verdaderamente asombroso era que eran monjes. Ellos seguían las tres, la regla que tenían, cada grupo de monjes, cada agrupación de monjes, cada orden tiene su regla, y la regla se las hizo Eugenio de Balaclava. Entonces, a su vez, ellos también, había otras dos órdenes de caballeros, que eran los caballeros hospitalarios, que actualmente son los caballeros de Malta. Estaban los caballeros teutones. Los caballeros teutones, no sé si han escuchado cuando se juega fútbol que dicen, los teutones le ganaron a los galos, por decir que los alemanes le ganaron a los franceses, por así decirlo. Les dicen los teutones por esa orden caballeresca, que de hecho a ellos les fue bien. Ellos, cuando avientan a todos los cristianos de Jerusalén, los teutones generan un estado, ¿cómo se dice? De monjes, que era Prusia. Sí. Prusia lo fundaron los teutones, tenían su propia orden religiosa que se comandaba, que de hecho también los templarios quisieron hacer lo mismo, pero ya más posteriormente no se logró, pero bueno. El caso es que estos monjes guerreros no solamente cumplían con ser, tenían que ser pobres, tenían que cumplir con los votos de pobreza, obediencia y castidad. Castidad no significa... Como unos sacerdotes, pues. Como unos sacerdotes, como posteriormente, ya estando Inocencio III, ya permite el ingreso de las órdenes de los franciscanos y los dominicos, que los dominicos pues, se convierten literalmente en los guardias de la Inquisición, que tienen su propia historia y que luego platicaremos de eso. Que no está nada de Inocencios. Que no está nada de los dominicos, o sea, pues dominico, sabadico, lunesico, tronaban gente, ellos eran la Santa Inquisición. Bueno. Esta orden, entonces, al ser ya proclamada, ya como una orden que ya reconocida por la Iglesia y por el Papa, y ya se había extendido una bula, que la reconocía. Una bula es como una especie de orden papal sagrada que
todos los católicos, reyes, desde el rey hasta el último sirviente, tenía que cumplirlo porque lo estaba diciendo el Papa. Era una bula que se tenía que cumplir cada letra. Ok. En esa bula se reconocía a los caballeros del Temple o a los templarios. Los caballeros templarios, aparte de ser los monjes guardianes, eran unos caballeros de élite. Eran como, se puede decir, entre los cruzados, eran como, hablar ahorita de los Marines, de los Navy SEALs. Seals, haz de cuenta como los Spetsnaz del ejército rojo, de los rusos, o como el SAS del ejército británico, o como el Yaveret Metkal de los israelíes. Eran los cuerpos de élite. Ok. Porque ellos, imagínense, ellos entrenaban prácticamente todo el día y hacían sus 7 oraciones al día, que era lo que tenía que cumplir como monjes. Ajá. Pero se entrenaban en el arte de la guerra con espadas pesadísimas, de tal manera que cada uno era una mole. Y tenían que estar mamadísimos. Fortísimos y tenían que manejar la espada pesada con tremenda habilidad. Y aparte con armadura y todo, ¿no? Y con armadura, exactamente. No manches. Ellos usaban una cruz también roja, igual que los ¿cómo se dice? Que los cruzados. ¿Cuál era la diferencia? Que la cruz de los cruzados era roja y en la parte superior estaba el espite o el palo que atraviesa así en forma ortogonal la cruz. Ajá. Los caballeros templarios era una cruz roja, pero que tenía como patines, estaba patinada, tenía como si tuviera en cada punta, tuviera como una especie de travesañito. Sí, sí. Uh-huh. Caballeros de Malta, por ejemplo, hospitaleros, eran cruces, pero eran como unos triángulos, como 4 moños que se juntaban, por así decirlo. Y los caballeros teutones usaban la estrella la cruz de hierro que luego utilizaron en la Primera Guerra Mundial los alemanes, una cruz negra que es como tipo flor, como que sobresale en cada punta. Okay. Como las del Club Industrial de Quitepa. Sí. Uh-huh. Todas eran cruces, pero eran diferentes y los distinguía, ¿no? De a qué pertenecían. El cuerpo de élite de los templarios era temible, porque aparte de todo, se preparaban físicamente, se preparaban en oración y realmente hacían muchísimas ejercicios marciales para saber mover escudos, espadas. Eran unos jinetes de primera línea. Y aparte, pues arqueólogos. No manches. Bueno, eso no se sabía de pronto, pero conforme pasó el tiempo, los empezaron a acusar de que estaban haciendo excavaciones en el Templo de Salomón. Uh-huh. Y fue en 1869 cuando un arqueólogo llamado Charles, no recuerdo su apellido, ese arqueólogo vio que efectivamente habían excavado muchísimo. ¿Qué estaban buscando? Es otra de las cosas por las que es un misterio los templarios. Eran 9 y se pusieron a excavar el templo. O sea, ¿no estarían buscando otra cosa y no proteger a los peregrinos? No creo. Mira, una de las cosas que dicen, bueno, a lo mejor estaban buscando el Santo Grial, que ese, pues ya ves, lo han buscado por todas partes. Uh-huh. El Santo Grial, el Arca de la Alianza, que ahí sí, pues estaban perdiendo el tiempo, desde cuando se sabía que estaba perdida, el Arca de la Alianza. O el manuscrito de magia de Salomón, porque hay una historia de que Salomón tenía en ese tiempo pues una serie de hechiceros a su servicio y escribieron. O el otro, la cabeza de una santa. ¿Literal la cabeza? La cabeza, sí, la cabeza de una santa, ¿no? Entonces decían, a lo mejor estaban buscando eso. Mira, sí estaban buscando algo porque hay excavaciones y retiraron algunas cosas, que es lógico. Lo que yo no creo es, por ejemplo, el Arca de la Alianza no estaba ahí, o sea, tenía perdida cientos de años.
Segundo, no podía ser el Santo Grial, porque el Santo Grial es la última copa donde Jesucristo bebió en la última cena. Ujú. Y les voy a decir por qué no creo que haya sido eso, porque Jesucristo en ese tiempo era un proscrito, era alguien que estaba fuera de la ley. Sí. Lo crucifican los romanos. La crucifixión es un castigo romano y ellos lo juzgaron. Entonces, ¿quién pudo haber pensado en ese momento? Búscate la copa donde tomó Cristo y hay que guardarla bien y Porque va a valer mucho en va a mucho valer tiempo. mucho y conservarla y luego que los musulmanes la conservaran también. O sea, realmente no tiene sentido. Yo no creo eso, aunque se habló mucho. Inclusive, hay una película de la serie de Indiana Jones. Ajá. ¿Te acuerdas que Sí. encuentra el Santo Grial? That's the cup of a carpenter. There's only one way to find out. You have chosen wisely. Sí. Pues, se llama La Última Cruzada. Indiana Jones y La Última Cruzada. Que sale inclusive Sean Connery como si fuera como su papá. Pero el Santo Grial ha dado muchísimo que hablar. Y Sí. lo han buscado todos y todos se lo han hallado, pero lo han escondido, o sea, son listos. Entonces, de ahí que decían, no, ¿sabes qué? Pues los caballeros templarios andaban buscando eso. Por la sospecha de que eran pocos y excavando, o sea, en vez de prepararse, rezar y todo, excavando. Pues sí, también a lo mejor era parte de fortalecerse. Era un ejercicio Era como un ejercicio el como- CrossFit ahorita que levantas llantas y que ahí excavaban. Exactamente. Y en 1139, también por Inocencio II, se decreta que los templarios no tenían que pagar impuestos, los templarios podían cobrar intereses Wow. y podían viajar a donde fuera sin darle explicaciones a nadie más que el Papa. Y el Papa le daba, ¿cómo se puede decir? Le daba explicaciones a Dios. O sea, ellos no tienen que darme más que al Papa, es al único que le tienen que dar explicaciones, al único que, si se los pide. Y el Papa se lo da a Dios. Entonces los templarios, haz de cuenta, se movían por donde quiera, que les quitaban en muchas ocasiones, ¿eh? O sea, sí, realmente en muchas batallas. Bueno, ahorita les platico sobre las batallas. El caso es que esto también empezó a generar un fenómeno económico que tal vez ellos mismos crearon, porque muchas veces ya es que la gente cuando se habla de dinero y de sistemas financieros y de sistemas, los judíos, bueno, que sí es cierto, o sea, los judíos crearon muchos de esos esquemas, pero en este caso no. En este caso, ¿qué pasaba? Tú vivías, por ejemplo, en Ypres, en Francia, y querías irte a las cruzadas. Entonces, ibas a alguna capilla de los templarios y decías, oye, mira, aquí tengo todo esto, pues estas joyas, esta propiedad, estas botas, este casco, guarda, y le hacían un vale. Ok, me estás entregando esto. De tal manera que ellos podían cruzar sin que lo robaran, porque pues era un papel lo que traían. Pero llegando a Jerusalén, lo cambiaban con los templarios. Previamente ellos les cobraban su 10%. Ajá. Y, pues, ¿qué es lo que quieres? No, pues quiero un yelmo, una capa, un casco y una espada. Y un burro. Y que me den de comer, y un caballo. Ok, a ver, ¿te ajustas? Sí, todo se te ajusta. Qué ¿Y cura. qué pasaba en muchas ocasiones? Pues que esa gente moría en batallas, moría por alguna enfermedad, y pues los templarios, pues eran los depositarios. Pues de todo venga, eso, che, ¿verdad? para acá. Ujú. Eran los depositarios de toda esa riqueza. ¿Quién le iba a reclamar? Si alguien iba, oye, mi papá les dejó aquí un chorro de propiedades. ¿Sí traes por ahí el vale? Pues no, te estoy diciendo que lo mataron ahí. Lástima, Margarito. Qué pena. ¿Qué pasó? Que los templarios empezaron a enriquecer, hincharse de lana. Eso sí, no se sabe de nadie que haya sido defraudado, o sea, que alguien haya dicho, ¿sabes qué? Pues yo ya vine, ya visité, ya me quiero ir. Ok, aquí tú vale, devuélvenos las cosas, o ¿qué te quieres llevar? No, pues como recuerdo me quiero llevar el casco y la espada. Ok, te lo vamos a descontar y toma tu vale.
y ya se regresaba. Bueno, mínimo de palabra dentro de lo que cabe, Sí, ¿no? sí. Pero como había muchas probabilidades de que no regresaras, ya, pues es como el seguro. Ujú. El seguro, dices, ay, no, fíjate, el seguro de gastos médicos mayores, pues no es tan grande, y fíjate todo lo que... Sí, pero estamos hablando de probabilidades. Exacto. Y así se maneja el seguro, con probabilidades. Pero estoy hablando de seguros de vida, no estoy hablando del seguro social. Ah, no, claro. Es, Ajá. es diferente. De vida o de gastos médicos. O de gastos médicos, o de un automóvil, De un ¿no? carro, que te ajá. vas a impactar o algo por el estilo. Ujú. Te empezaron a hinchar de lana estos individuos, pero no, que empezaron a comprar propiedades, y llegaron a Acre, que es un puerto donde hay algunas construcciones templarias realmente hermosas y sobre todo robustas, de que ahí ellos fue algo pensado. Yo creo que ellos decían, ¿sabes qué? Esto es nuestro punto de partida, por Ujú. si nos empiezan a replegar, nosotros de aquí Ah. partimos. Porque muchos de los cruzados no eran ni siquiera soldados, eran campesinos que se ponían su traje de soldado, pues llegaban a comprarlo. Pues Y sí. querían luchar, pues apenas podían levantar la espada y pues se los tronaba, cabrón. Pero ¿qué Entonces, le veían de atractivo a ella meterse? bueno, es como ir a la Meca. O sea, una vez en la vida tienes que visitar la Meca si eres musulmán. Una vez en tu vida, sea rico, pobre, inválido, lo que sea, siendo musulmán, una vez en tu vida tienes que ir a la Meca. Por eso es que diario la Meca está hasta la madre, menos ahorita, porque Eso espero. le dio COVID a Mahoma, entonces ahorita no puede atender a nadie. Ahorita no, Entonces, joven. pues imagínate, ¿no? Estas personas dicen, si yo voy, o sea, muchos de ellos eran gente que tenía un sentimiento de culpabilidad porque o había robado, o había obtenido sus riquezas de manera ilícita, o había cometido incesto, o había abandonado a su familia. Entonces, si iban a Jerusalén, quedaban exentos, quedaban realmente limpios de todo pecado. Ok. Entonces muchos decían, pues me voy a la cruzada, me echo una peleita por ahí, a lo mejor me encuentro hasta una sarracena más menos, y que muchos eso hicieron, abandonaron a su familia. ¿Saben qué? Me voy a Jerusalén. Ay, es mi deber como cristiano, igual. Sale. Ay, golpes de Bien, pecho. La misma, ¿no? Ujú. Y los templarios participaron en unas luchas, en varias luchas, en donde en una ciudad que se llama Safed, otra que se llama Al-Mansur, pero una donde verdaderamente se vio formidable, es que luchan contra 24,000 sarracenos, Ay, güey. y eran 2,000 cruzados, de los cuales 500 eran templarios, y los sacaban. El sistema de lucha de los templarios era un sistema que se llamaba de cuña, donde ellos hacían una especie de punta de lanza muy estrecha, Ajá. y se metían hacia la fila de los enemigos, y como traían espadas tan pesadas y ellos estaban tan protegidos y estaban tan fuertes, pues haz de cuenta que, Partían madres. por así decirte, haz de cuenta que un grupo de caballos les pasa un tanque por ahí, por el medio. Por más que se remolinaron los caballos y por más valientes que fueran los jinetes, por ahí encima les pasan los tanques. Así igual, Chingue. estos cuates siempre abrían las filas del enemigo, y ya los demás cruzados pues ya entraban y luchaban, y esos volvían a abrir otra brecha con el enemigo. Imagínense nomás, o sea, 500 templarios, o sea, 40 veces superado su número. Sí, sí, exacto. O sea, realmente algo formidable. Sin embargo, y en ese tiempo ya estaban dirigidos por Saladino el Kurdo. De inicio, cuando llegan los cristianos, empezaron a lograr muchas conquistas, realmente porque había musulmanes, pero cada quien le rezaba a su santo. Saladino el Kurdo fue el primero que los unió. Dijo, ¿saben qué? Nosotros estamos por la misma fe. Ellos vienen, son de diferentes países, pero vienen por la fe cristiana. Nosotros venimos de diferentes lugares y estamos luchando y vamos a luchar por el profeta. Ujú. Nosotros hemos... Y fíjate, le decían Saladino el Kurdo, que a la fecha los kurdos son un pueblo, ¿cómo llamarlo? Un paria, ¿no? O sea, no los quieren los turcos, no los quieren los iraquíes,
No los quieren, los sirios no los quieren los iraníes. O sea, No están en manches. 4 países. O sea, y ellos quieren independizarse, pero claro que no va a suceder eso. De hecho, en 1989, estando en Irak como presidente, nuestro presidente, ¿cómo se llama el bigotón? ¿Cómo es posible un ¿Dónde? nombre tan fácil? 3 horas después. ¿Quién? ¿Pero en dónde? Que era un tirano de ahí de Irak, en la guerra de los Hussein. El rey Saddam Hussein. el Saddam Hussein. Saddam Hussein les lanzó gases sarín y gases nerviosos. Fue algo que lo condenó la comunidad internacional, pero le valió madre. Se los lanzó a los kurdos. O sea, curiosamente, Chinga. los kurdos, entre todo, son musulmanes, pero son una etnia diferente. No hay manera, finalmente yo no voy a entenderlo tampoco, porque igual no soy musulmán, pero digo, oye, si en la ocasión que fueron unos individuos fuertes que pudieron luchar contra los cristianos en las cruzadas, fue cuando tenían de líder a Saladino. ¿Por qué su pueblo es desechado como si fueran unos apestados? No lo entiendo, pero un día voy a estudiar bien el tema. Por lo pronto, Saladino el kurdo empezó en esa lucha que perdieron en Mont Gleiser, que fue donde los despedazaron literalmente, pero los despedazaron, pero salieron muchos vivos. Mucha gente pudo escapar gracias a la fidelidad de los mamelucos. Los mamelucos, soy más simpático, Sí. Los mamelucos era un grupo de soldados egipcios ya de origen musulmán. Y bueno, el término también, por ejemplo, sarraceno, actualmente se dice que quiere decir personas del desierto o hombres de la arena. Pero hay otros que dicen que no, que viene de Sara, porque ya ven que Jacob tuvo un hijo con Sara, que Sí. según esto es el papá de todos los musulmanes, ¿eh? Que de ahí viene, de Sara, pero no hay una certeza, ¿no? Pero sarracenos, ellos le llaman sarracenos. Esas batallas las ganaron de calle, pero en 1182, Saladino el kurdo recupera Jerusalén. Y en 1183, exactamente un año después, el rey Augusto, bueno, se llamaba Augusto, de Francia, corre a los judíos. Esto parece, o sea, no están vinculados los eventos, Ajá. pero ahorita les voy a decir en qué está vinculado, qué pasó. Corre a los judíos, órale, los chispas de Francia se tienen que ir con todo. En 1180, y ya los templarios pues se habían quedado sin Jerusalén, inclusive en la película esta que se llama Cruzados o el reino de la tierra, el reino de Dios, el reino del cielo, perdón. No la he visto. Es una película del 2005 donde sale Orlando Bloom, participa también Sean Connery, sale también Jeremy Irons. Ok. Sale una mujer. Esta Eva Green, la británica. Esta, Sí, que tiene unos ojotes. unos ojotes. Muy guapa. A mí siempre Sí. me ha dicho muy guapa esta Eva Green. Bueno, en esa película que se llama El reino terrenal, aquí salió como Cruzados. Habla sobre esa ocasión en que Saladino recupera Jerusalén y está en ese tiempo como rey de Jerusalén, Balduino IV, el leproso. Él estaba con una máscara de hierro porque él estaba leproso. Ok, ajá. Pero ahí pierden Jerusalén y hay una gran matanza, pero eso no termina ahí. En 42, recuperan otra vez, los cruzados recuperan Jerusalén. Lo recuperan sin ayuda de los templarios.
Y en ese tiempo ya los templarios ya tenían en la isla de Chipre, ya tenían su base. Es más, Ricardo Corazón de León, que estuvo participando en las cruzadas, era un inglés, un rey inglés, les vendió la isla Mira. de Creta. Ellos se la compraron así. Pero no contaban con que mucha gente dijo, espérate, esta no es tu tierra. Una cosa es que tengas, que seamos parte de tu protectorado, pero la gente protestó por verse como si fueran mercancía o como si estuvieran vendiendo sus propias casas, etcétera. Entonces, los templarios dijeron, no hay problema, aquí tenemos un castillo, nomás devuélvenos nuestro dinero. Ay, te encargo que me devuelvas mi dinerito. Entonces, los ingleses lo tuvieron que devolver. No todo, porque no pudieron, quedaron con esa deuda. Recuerden eso, quedaron con esa deuda. En el año 1291, los sarracenos vuelven a recuperar Jerusalén, y ya para siempre. Ya no podían volver a entrar los cruzados. Y 2 años después se van contra la fortaleza de Acre, que le pertenecía a los templarios. Entonces, fue algo muy, digamos, un golpe muy grande para el cristianismo, porque el último bastión, que era el de los templarios en Acre, ahí se pierde. Y realmente era una fortaleza, se va a escuchar como una redundancia, formidable. A la fecha es un lugar que pueden visitar. Es más, Acre tiene unos túneles, entre otras cosas que sabían hacer los templarios, eran unos túneles formidables también, ¿no? Cosas maravillosas. Órale. Y actualmente es un lugar que puedes visitar y es muy, muy bonito. Verdaderamente te llama mucho la atención la grandeza, ¿no? Muros de 4 metros de ancho y... No manches. Verdaderamente. Pero los templarios no podían contra miles y miles de sarracenos, o sea, era muy difícil, ¿no? Sí, claro. Y se instalan ya en la isla de Chipre, dicen, bueno, pues ya nos quedamos aquí. Pero en 1296, 97, de repente se empiezan a cuestionar, en ese tiempo estaba Bonifacio VIII de Papa, empieza a cuestionar cuál era el papel ya de los templarios, qué iban a hacer, o ya no había contra quién luchar en Tierra Santa. Y en ese momento, bueno, en esa época, ya en el año 1305, bueno, en el año 1300, miren, esto es como un dato curioso, Bonifacio VIII, en el año 1300, organiza lo que se llama el jubileo del siglo. Cada siglo hay un jubileo donde tus pecados son expiados. Sí me suena. Entonces, donde hay unas celebraciones cristianas de primerísimo orden, donde tus pecados son lavados, donde recibes ciertas, ciertas gracias, digámosle. Pero se llegó a hacer, en algunas ciudades se llegó a hacer así era tan molesto los carruajes queriendo avanzar y la gente arremolinándose, que hubo muchos accidentes. Entonces el Papa Bonifacio dijo, ¿saben qué? De aquí en adelante van a circular por el lado izquierdo los que traigan carruaje y por el lado derecho las personas, los peatones o los peregrinos. Cosa que quedó ya instituida porque en ese tiempo uno de Inglaterra, pues era, ¿cómo se puede decir? Le debía al Papa mandaba sobre ellos. Okay. Había papas que mandaban, literalmente eran los reyes de algunos países, entre ellos Francia. Chinga. Entonces, de ahí se quedó la costumbre de que hay un lugar para que conduzcan los vehículos por la izquierda y por la derecha los peregrinos, y se quedó nomás en Inglaterra. ¿Cuándo se cambió al lado contrario? Cuando la Revolución Francesa. Era como decir, ¿sabes qué? En la Revolución Francesa hagan de cuenta que hubo una reingeniería. Todo lo vamos a hacer diferente, no vamos a hacer lo que quieran los ingleses. Y los ingleses dijeron, pues nosotros seguimos circulando por aquí. O sea, literal fue nada más como para hacerse los rebeldes de, pues ahora yo voy a manejar de este lado. Para decir, todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a ser un cambio, así. Okay. Como lo que hizo Chávez, ¿no? Con la bandera de Venezuela, que parte del escudo de Venezuela es un caballo, es un
pues un caballo de grandes características, ¿no? Un corcel. Ujú. Y toda una asamblea fue para solicitar que se cambiara al lado contrario, que se cambiara a la izquierda, porque ya somos de la izquierda, ya somos de la revolución bolivariana y somos izquierdistas. El caballo se va del lado izquierdo, ¿así? Ay, Órale. maravilloso. Entonces, pero ya, por ejemplo, lo que fue protectorados ingleses, como fue Hong Kong, como fue la India, ya se quedó circulando por el lado izquierdo, pero son pocos países, ¿no? Inclusive Estados Unidos, que igual circula por la derecha, no me extrañaría que también hicieran lo mismo, ¿no? Porque ellos no siguen el sistema internacional de unidades como tampoco los ingleses. Exacto. Es algo curioso, ¿no? Pero Ujú. como una mezcla ahí rarona, ¿no? Pero pues no tienen personalidad ellos, básicamente. No tienen personalidad, Bueno, no personalidad propia. llamémoslo de esa manera, ¿no? No tienen una raíz, Ajá. no tienen una raíz Una propia, ¿no? identidad, ajá. Ellos son migrantes, todos son migrantes. Pero en fin. Entonces, en 1305, para 1303, estaba Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, que era un tipo, digamos, muy, Hermoso. muy agudo, muy perverso, muy, digamos, no le temblaba la mano, era muy sangre fría, y provoca que expulsen por hereje a Bonifacio VIII, porque a Bonifacio VIII era alguien que le impedía muchas cosas. Entonces, hasta ese momento, Bonifacio VIII, ya más bien, hasta ese momento, ya el papado dejó de ser los reyes en la tierra, o sea, ya tenían poder y les pedían consejos y les pedían su anuencia, pero ya no podían reinar. No tenían como un poder absoluto, pues. Ya no tenían poder absoluto sobre los demás. Ya sobre la tierra ellos ya no podían decir nada. O sea, se le ocurría hacer otro jubileo, el papa que quedó, que fue Clemente V, ya le tenía que pedir permiso a cada uno de los reyes. Entonces era nada más como autoridad moral, digamos, pero no. Autoridad moral, pero no pueden seguían hacer. teniendo muchísima influencia. Ujú. Bueno, en la época también en el siglo III, estamos hablando de 1212, llega el Papa Inocencio III con muchas ganas de modificar. O sea, perdón, me estoy retrocediendo, estábamos hablando ahorita de 1303, me estoy retrocediendo a 1212. Les voy a decir por qué es importante. En ese momento, ese Papa Inocencio III decretó cuatro cruzadas. Una cruzada normalita, la Cuarta Cruzada. Luego, una cruzada contra los almohades, que eran quienes estaban reinando en España. España literalmente se había sometida o estaba a punto de perder todo el reino de España, que en ese tiempo no se llamaba España, eran diferentes reyes, Aragón, Castilla, Sí. etcétera. Entonces, el Papa proclama que todos los demás países tienen que ayudar a los españoles a luchar contra los almohades. Fue cuando se genera una lucha muy famosa que se llama las Naves de Tolosa, que luego vamos a ver. Fue una batalla muy, digamos, de esas que cambian la historia, ¿no? Órale, ok. Y luego lanza la Cruzada de los Niños. Eso no sé cómo cañón se le ocurrió a este Papa. What? Lanzar a un puño de niños. La idea genial era que duraban tanto en el viaje que cuando llegaran ya iban a estar maduros y ya fogueados. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Tu cociente intelectual debe ser de 160. ¡Eres realmente una maravilla, Gum! Ni está por demás decirles que a muchos los convirtieron en esclavos, a muchos los mataron, muchos se perdieron, entre otras cosas. Pues sí, ay, cañón. Y la otra cruzada fue contra los albigenses o cátaros. Los albigenses o cátaros eran una especie de herejía, no una especie, para el Papa eran unos herejes. Cátaro quiere decir puro. Y les decían albigenses porque se generó en Albi. Okay. Y empezó a extenderse esa herejía. Era una herejía donde literalmente decía que Jesucristo era una persona.
había recibido dones de Dios, pero que era una persona común y corriente. Era el Jesús, ¿verdad? ¿Qué onda, mi Jesús? No, espérate, güey. Se empezó a extender, entonces le pide a Felipe el Hermoso, ¿sabes qué? Ayúdame a tronar esta herejía. ¿Y cómo lo hicieron? Matándolos, cabrón. De ahí salió una frase muy trágica, porque empezaron a hacer matadero y empezaron a decirle a algunos soldados franceses, oye, pero hay muchos que son cristianos practicantes. Tú dale, mátalos a todos, Dios los va a reconocer los que son de él. Ah, mira. Así que Manches. estabas ahí visitando un tío cátaro, te ibas a morir. Estabas en el lugar indicado en el momento impreciso. Oh, no manches. Y aparte de eso, perdón, no era Felipe, sí, les había dicho que era Felipe IV, le ayudó a los papas que en ese tiempo ya estaban, en este caso, no era Felipe el Hermoso, IV el Hermoso, él estuvo un siglo después, sino que al Papa Inocencio III, el que estaba en su momento era Felipe II. Era Felipe II. Okay. Estaba hermoso, yo creo, porque no le Él no le dijeron el hermoso. Este es Felipe II, el agradable. El buena onda. o el bueno para pelear. Ahí ya mejor no se metan en pedos, ¿verdad? Porque en 1303, como les decía, Felipe IV, el Hermoso, sí era el Hermoso, hace que truenen a Inocencio VIII, y cuando se hace el cónclave para elegir al nuevo papa, él influye para que quede Clemente V. Bonifacio quiere decir el de buenas acciones, bonis facere, el de buenas acciones. Y el otro era Clemente, pues todo estaba bien, ¿no? Uno bien buena onda, y el otro Clemente, pues le iba a ejercer Clemente. Pero como Felipe IV el Hermoso empezó negoció y cabildeó. Yo creo que lo correcto sería cabildeó entre los cardenales para que saliera el Papa Clemente V, que él, por así decirlo, pues dijo, pues bueno, pues le ator, pues porque eso quiere el rey. O sea, desde ahí ya se ha visto que el poder terrenal de los papas ya no estaba tan afianzado. Ya no era chido, Ya no había afianzado. Y pasó que como ya estaban los templarios en tierra, ya no estaban en Tierra Santa, en el año 1305, Clemente V le habla a los dos gran maestres de las órdenes, a Jacques de Molay de la Orden de los Templarios y al de la Orden de los Caballeros de Malta, no recuerdo cómo se llamaba el gran maestre, y uno el primero que llega fue Jacques de Molay, y pues el gran maestre de los caballeros hospitalarios o de la Orden de Malta no llegó. ¿Saben cuánto se tardó? 7 meses. 7 meses. O sea, llegó un poquito tarde y dijeron, oye, güey, se te hizo tarde, ¿verdad? Sí, es que llegué a comprar unas cacharpas y unas cajetas porque trae un hambre que ni para qué te digo, cabrón. No, bueno, lo bueno es que nomás duraste 7 meses. Sí, no, y eso porque les dije, ¿saben qué? Llevo prisa, cabrón. Como, bueno, ya lo voy a ventilar, pero también cuando César llega tarde y pues, ¿qué onda? Estaba guardando a los pájaros y ¿media hora? Que sabes que a lo mejor los baña, los viste, les pone una pijama. Tú no sabes cómo traes a esos pajarillos. Sí, es cierto. A lo mejor por eso esos pájaros están viviendo corta las uñas. Están viviendo la vida. Yo el otro día vi la que es hembra con el pico pintado. Dije, mira qué detallazo este muchacho. Bueno. Discúlpame, no te vuelvo a juzgar. Entonces, resulta que les dice, oye, ¿cómo ves si fusionamos las dos órdenes? Que esto era idea de Felipe el Hermoso, pero el Papa, pues ahí como querían se los plantear así diplomáticamente, y los dos le dijeron, no, ¿para qué? O sea, cumplimos diferentes funciones. Pero bueno, no sé si se han dado cuenta que ya no estamos en Tierra Santa, ¿verdad? Entonces, pues son muchos gastos. Los templarios dijeron, ¿gastos? ¿Cuáles gastos? ¿Cuánto necesitas? Mira. ¿Cuánto necesitas? Yo, a lo mejor necesitas algo para una casita, un castillo. O sea, se ofrece, échanos el tío. Ahí. Estamos cobrando el 10. No creas que
somos abusivos. Ah, tampoco no somos salvajes. Tampoco somos salvajes. No. Felipe IV el Hermoso, pues le llega también la hora. Había gastado entre su abuelo, su padre y él un dineral que ni para qué les platico. Debían muchísimo. Y quienes los fondeaban eran los judíos que habían corrido. Habían despedido a los judíos. Ahora no había quien los financiara. Y debían un dineral al temple, a los caballeros del temple, cabrón. Valió. Pues ya Jacques de Molay le dice, ¿sabes qué, maestro? Pues necesito que me pagues. Me debes mucho dinero. Y sí, debía mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace Felipe IV? Dice, no, pues no les voy a pagar, cabrón. No tengo con qué pagar. Chingueso. Pues sí, Marín. Y se pone de acuerdo con el Papa Clemente V y les generan una serie de acusaciones. Y dice, ¿sabes qué? A estos cuates, pues, tenemos que tronarlos. Dime si no son mala onda. No te han querido prestar, ¿verdad? No, pues no les he pedido. No, pero si les pides, de seguro no te prestan, ¿eh? De seguro no te prestan. Y aparte, les digo, el rey era malévolo, era sangre fría. Digo, ¿sabes qué? Vamos a tronarlos. Ay, pero ¿cómo que? Los vamos a acusar. Los vamos a acusar. Hay por ahí vi un video que se llama Revelando el Velo. Está en la plataforma de YouTube, donde dice que como el rey francés debía muchísimo dinero por la guerra contra los ingleses, cosa que no era así, porque cuando terminó esto de los templarios, a los 20 años, o sea, en 1335 fue cuando empezó la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Entonces, no tenía que ver con la guerra con Inglaterra. Tenía que ver con dos cosas. Que corrían, quienes corrían a los judíos se quedaban en quiebra. Los judíos generaban lana. Y, aparte, gastaban como acostumbrados a gastar, a dilapidar. Una manera de no pagarle a los judíos fue corriéndolos. Pero, pues, entonces, ¿quién te va a seguir dando lana? ¿Quién te va a... Haz de cuenta que tu negocio son los camiones de carga. Y corres a todos los choferes. Pues movida, no Pues muy están, inteligente. Pues ahí están los camiones, o sea, pues sí, güey, pero ¿quién los mueve? ¿Quién los va a mover? No, porque que valen millones. Parados no sirven para nada. Parados no retribuyen. No generan. No generan. Entonces, el 7, escuchen bien esta fecha, porque se fue al mismo tiempo, hubo como una especie de, digámosle, como despliegue de tropas, y todos los soldados se van contra todos los templarios por una orden dada por el Papa el 13 de octubre de 1307. Viernes 13 de octubre. ¿A qué le suena? Oh, mala De ahí suerte. se genera que el viernes 13 es un día maldito. Ok. Y luego, de 1307, o sea, se repetía otros 13. Ajá, ok, ya. De tal manera que quedó como un día maldito, porque los templarios no tendrían los mejores amigos, pero todo el mundo sabía que eran muy poderosos. Sí. Y que habían defendido la tierra de Jesucristo y que muchos habían dado su sangre por defender al cristianismo y a los cruzados. Entonces, para muchos, y que les llega el pliego de acusaciones. Sí. 127 acusaciones. Todas sacadísimas del No, fundillo. Blasfemia, herejía, apostasía, simonía. Simonía es es por un personaje de los Hechos de los Apóstoles, que supuestamente significa que yo te vendo, por así decir, te vendo la salvación. Oh, Te vendo que no te condenes, y así, ¿no? Entonces le llamaban simonía. Adoración de ídolos, escupir sobre el crucifijo, maldecir el crucifijo, sodomía, defecar sobre una imagen sagrada, sobre imágenes sagradas, besarse el trasero, así. What? Sí. Besito en la pompi, ahora sigo yo, besito en la pompi. Ay, qué suavecito las tienes, es que uso crema. Kiss my ass, dijeron. Kiss my ass, güey. O sea, digo, 127 acusaciones. Pero una que llamó mucho la atención era la famosa que ellos adoraban a un ídolo que se llamaba el Baphomet.
Ah, ok. El Baphomet. Pues que era barbón y que tenía ojos delgados y unos que tenía cuernos. El pliego de acusaciones tenía 30 metros. No de acusaciones, perdón. De las declaraciones de ellos, bajo tortura. Bajo tortura. Entonces, ¿qué? Si estaban torturándolos, eran poco más de 100 templarios, pues decían lo que quisieras, cabrón. Claro. No, ¿sabes qué? Yo maté a Jesucristo. No, mames, tú ni habías nacido. Bueno, un día pensé, cabrón. Digo, pues si es alguna acusación, yo me aviento, chinmarín. O sea, pero les prometían que los perdonaban si confesaban o qué. No se prometía, pero podía. Es como en la legislación gringa. Si te declaras culpable, es muy probable que tengas menos. Entonces, igual que las brujas de Salem. Ujú. Si declaras, es muy probable que no te toque morir. Ok. Entonces, Muy inteligente de su parte, autoridades. Nada, tontillos. Efectivísimo. Era algo que los volvía locos. El Baphomet y el Baphomet. Después se empezaron a generar unas imágenes de cómo era el Baphomet. El Baphomet, o sea, todo esto que le estoy diciendo, con el tiempo se fue creando. El Baphomet era como un diablo con barbas puntiagudas, con sus cuernos. Ujú. En el siglo XVIII, siglo XIX ya, en 1800 y tantos, un tipo que se llamaba Alphonse Louis Constant, un francés, que él así mismo se llamaba Eliphas Levi, sacó un libro que se llamaba Manual de Magia, como magia poderosa, algo así. En ese libro viene cómo describe él el Baphomet. El Baphomet es literalmente un macho cabrío, antropoide, con forma de hombre, Ajá. donde está poniendo, como está como así, como exactamente así. Tiene un pentagrama o una estrella de 5 puntas invertida, y él está como en posición de yoga. Pero eso lo describió Eliphas Levi. Después, con el tiempo, se fue. Los que han visto Sabrina, literal sale ese Baphomet en la academia de brujas, es el que están adorando en el centro. Ese es Esa Sabrina es tremenda, es traviesa con el diablo. Ole. Entonces, resulta que pues, verdaderamente, pues, ¿qué es el Baphomet y el Baphomet? Entonces, como al no tener información, como en muchas cosas, al no tener información completa, pues la complementas con leyendas, historias, XXX, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo, estamos hablando ya del siglo XX, dijeron, ¿sabes qué? No será Baphomet, no querrá decir Mohamed. Y tiene sentido, porque una de las cosas que desde antes de que los acusaran a los templarios era de que convivían con musulmanes sufíes. Bueno, sufí es como digamos, como la doctrina mística del Corán, el sufismo. Okay. Inclusive, si te acuerdas una vez que te dije, mira, este tema de Evangelio se llama Dervish Dancer. Uh-huh. El derviche danzarín es un sufí que entra en trance bailando. Así como la cábala es del Talmud, el sufismo pertenece a los místicos musulmanes del Corán. Y les acusaban mucho de que practicaban con ellos, o sea, que se metían con ellos a celebraciones sufíes. Entonces ellos, supongo, porque curiosamente el Baphomet fue la declaración de los más jóvenes, o sea, los más viejos ni siquiera mencionaron el Baphomet. Fueron los más jóvenes. Entonces se cree que los jóvenes decían, ¿sabes qué? Nos están acusando de que nos metemos que somos adoradores de Mohamed, de Mahoma. Pues vamos aceptándolo. Entonces imagínense, tortura, Mohamed, ¿qué dijo? ¿Baphomet? ¿Cómo dijiste Mohamed? Baphomet. Así dijo, Baphomet. Se oye plausible, mas no es toda la certeza, porque hace poco le estoy hablando de un mes, uh-huh. Vi por aquí lo tengo, ese librito. Pero bueno, es Auge y Caída de los Templarios. Auge y Caída de los Templarios. En este libro habla mucho de esa convivencia entre
entre sufíes y no nomás de los caballeros templarios, sino de los caballeros hospitalarios y los caballeros teutones. Ok. Hay otro libro de referencia que es se llama El asesinato de los magos. Este libro, a pesar del título, porque yo cuando lo vi tuve el prejuicio de decir, los magos, a lo mejor. No, es un libro muy, muy bien sustentado. Peter Parner, inclusive Peter Parner es referencia para este otro libro de Karen Rails, que se llama Los Templarios y el Santo Grial. Buenísimo ese libro, pero su referencia es Peter Parner. Ok. Pero un libro muy ilustrativo, muy completo, se llama Los Templarios, Monjes y Guerreros. Pierce Paul Reed. Sobre templarios, yo aquí traigo 4 libros y tengo otros tantos referenciados, pero hay una cantidad, no, estos son solo botana, unos. La botana, ¿no? Vamos a encontrar una cantidad enorme de bibliografía sobre templarios. Pero yo traté de buscar la que fuera un poquito más apegada, porque si hay una, bueno, les voy a decir, no lo iba a ventanear, pero pues igual, a lo mejor ya hasta se murió. Un tipo que se llama Juan G., la G no que sé qué quiere decir, no, a lo mejor Gabriel o a lo mejor Gerardo, Juan G. Atienza, experto en templarios, pero no manches, no, ese tipo, antes de escribir fumaba una marihuana muy jodida. Y escribió varios libros sobre los templarios, varios, puños, yo creo que si te estoy hablando de 15 mínimo. Ay, güey, órale. Escribió tantos que decían, experto en los templarios, pero no, a ver, léete uno para ver la cantidad de babosadas, mamelucadas que dicen los caballeros mamelucos, eran los más presentes ahí. Entonces, ya empezó el Papa a ser muy presionado y le dice a Felipe IV, oye, ¿sabes qué? Pues hay que concederles que, pues que, vamos, que se puedan arrepentir y ya no los quemamos. Ok. Bueno, porque el pecado, la muerte era morir quemado, morir rostizado. En la hoguera. En la hoguera. Y les dicen, oye, no se eso ya fue en 1312, oye, no se arrepiéntanse, y muchos sí, se apegaron a eso, a ese indulto, sí, ¿sabes qué? Me arrepiento, no vuelvo a andar besándole las nachas aquí a Juan y ni aquí a Pedro, las tiene grandotas, pero no se las voy a besar ya, y bueno, ok, bueno, pero Jacques de Molay y otros tantos, en específico 62, dijeron, ¿sabes qué? No nos arrepentimos de algo que no hicimos, cabrón. Huevos. Oye, güey, ¿sí escuchaste lo que dijimos? Sí, te vamos a mandar a la hoguera. Venga, nos convertimos en pollo Pepe. Qué chingados. Para morir nacimos, decían aquí los cristeros, para morir nacimos. Ay, híjole. Entonces, pues ya en 1314, 17 de marzo de 1314, pues ya los mandan a la hoguera. Los mandan a la hoguera. Y antes de morir, Jacques de Molay pidió que su cara estuviera viendo la catedral de Notre Dame, Okay. que en ese tiempo todavía estaba en proceso de construcción. Y palabras más, palabras menos, les digo esto porque me he encontrado 8 versiones, dije, hijo de su madre, está de locos. He encontrado 8 versiones de lo que dijo Jacques de Molay antes de que muriera en la hoguera. Les voy a decir qué dijo tentativamente, la que yo creo que es la más acertada. Menos. Dijo así: Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá sobre aquellos que nos han condenado sin ninguna razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente, o sea, el Papa, y tú también, Felipe, el rey, traidores a la palabra dada. Ya en una voz: os emplazo ante el tribunal de Dios, a ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este año. Ay, güey, o sea, Entonces, los maldijo. Güey, los maldijo. O sea, era una maldición. ¿Y qué pasó? Que en menos de un mes muere el Papa, cabrón. Una muerte misteriosa.
Muere en abril de 1314. O sea, Entonces, se la hizo Felipe efectiva. el Hermoso, pues como que se empezó a poner nerviosón. Yo pienso que pues iba al baño seguido, ¿verdad? Y el 29 de noviembre, como que de mi cumpleaños, coincidencialmente, el 29 de noviembre de 1314, muere, andaban cazando y muere, cae, se desnuca, ahí quedó. O sea, Menos cae de un así año. nomás. ¿Mande? Así nomás se cayó. Pues que se cayó andando en la casa. ¿Sabes qué? Tienes razón, Rubí. Tengo que ser en esto más explícito. Dice que murió en una celebración de cacería. Pues pudo haber sido que a alguien se le fue una flecha. ¡Ay, perdón, su majestad! O puede ser que se haya caído. No sé, pero murió, andaba de cacería. Y ahí quedó muerto. Ok. Para los Capeto, que era la dinastía de donde pertenecía Felipe IV, tenían 300 años en el poder. 300 años en el poder. Y de 1314 a 1328, todos los Capeto murieron. Padres, tíos, hijos, hijas, todos. A la En 14 mer- años desapareció la dinastía Capeto, que tenía 300 años. Claro, eso no quedó así, nada más. Hay un escritor, no, perdón, ya falleció, murió en el 2014. Se llama Maurice Drouin. Escribió una saga de 7 libros, aquí tengo nomás 3, que se llama Los Reyes Malditos. Los Reyes Malditos. Y nacieron por esa maldición. Vaya. Ahora, muchos templarios, como siempre sucede, ya sabían que esto iba a pasar. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron muchísimos. O sea, hubo, tan solo en un día antes de que enviaran llamémosle, el decreto para apresar a todos los templarios, habían salido 18 barcos de una, en Francia, Calais, no sé, seguro de qué puerto de Francia. Salieron 14 barcos, iban cargados de tesoros, porque los templarios tenían muchos tesoros, y peor para Felipe el Hermoso, no se encontraron ni una pinche moneda templaria, ni siquiera eso le tocó. ¿Qué le tocó? Andar decomisando tierras. Ahora era de los templarios, por eso ahora es nuestro. Y el Papa igual. Fue lo que pudieron Era hacer lo que podía hacer, ajá. en el poco tiempo que vivieron. Como esto sucedió de esta manera, dio pie a muchísimas pues, interpretaciones, ¿verdad? Entre ellas un libro que salió en 1984 que se llama El Enigma Sagrado. Ese libro del Enigma Sagrado está escrito por Michael Bagan, Richard Lake y Henry Lincoln, son 3. Ok. De ahí salió el libro de Dan Brown. El del Código Da Vinci. Código Da Vinci. Es una réplica. Pero como Richard Lake en ese tiempo pues era un escritor, pues no había ganado mucha. Habían escrito 2 libros, era El Enigma Sagrado y era el Legado Mesiánico. Literalmente lo que sucede en la película es lo que sucede en ese libro. Pero claro, más extendido, porque habla sobre que los cátaros tenían nexo con los templarios, estaban protegiendo algunos de sus tesoros, y habla de que desde un principio tenían la misión de ir a encontrar el Santo Grial. Que el Santo Grial no era una copa, el Santo Grial eran los descendientes de Jesucristo. Ah, sí. Sí, porque tenían la sangre de Cristo. Entonces, César, por eso dice en el libro de Richard Lake y Henry Lincoln, ese era el Santo Grial, y por eso en 1139 les dieron tanto poder a los templarios, porque Hughes de Payen viajó, fue cuando hubo se llama el Concilio de Troyes, fue cuando les dieron a los templarios el derecho, ¿verdad? a existir, por así decir, y a seguir ciertos preceptos. Dicen que fue y que les dieron así, por así decir, de facto, ¿no? Es un nombramiento.
pero dicen que en realidad fue a chantajear al Papa. Fue a decirle, ¿sabes qué? Nosotros encontramos la descendencia de Jesucristo. Y pues necesitamos algunos prebendas, ¿verdad? Necesitamos que nos ayuden a mantener el secreto, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de que los templarios conocían el secreto del catolicismo. Entonces, hubo que... Primero les dieron todo el poder y después los mataron a todos, ¿no? Porque realmente fue una matanza. Sí. Fue una matanza y los dispersaron y dejó de existir. Ya en una bula que se llama Lex, no recuerdo bien, se decretó la ya no existencia de los templarios. ¿Quiénes sí existieron? Los caballeros de Malta, que a la fecha viven y son como el ejército de salvación. Haz de cuenta, gente que junta dinero, comida, ropa. Exactamente, y tienen sus nombramientos como gran maestro y todo, ¿no? Y los caballeros teutones fundan una nación, cabrón, hacen Prusia. O sea, yo trato de pensar que tal vez esa conducta tan férrea, tan disciplinada, tan recta de los alemanes, a lo mejor sea la descendencia teutónica, ¿verdad? Porque inclusive les dicen los teutones. Ah, ahora, yo nunca había escuchado que les dijeran así, fíjate. Sí, los teutones. Vaya. Pero igual, ellos crearon su nación, los caballeros de Malta les dieron una isla donde han seguido haciendo el bien, que de hecho en el libro del legado mesiánico es como la segunda parte del Enigma Sagrado. En el legado mesiánico los autores dicen que quisieron buscar algunas pruebas y se les aparece que los templarios crearon una orden, digámosle, ¿cómo se dice? Farmasónica, que se llama el Priorato de Sion. Ah, sí. Que el Priorato de Sion, su deber es proteger el secreto. Y han tenido los grandes maestros, decían que, por ejemplo, Leonardo da Vinci era en ese libro del Enigma Sagrado, era gran maestre, que Jean Cocteau, que era un filósofo francés, fue gran maestre. O sea, Isaac Newton, gran maestre. Entonces, estos tipos, Michael Bailey y Richard Leigh, se dieron la tarea de buscar al actual gran maestro, dieron con él, que se llamaba Jacques Plantar de Saint-Clair. Jacques Plantar de Saint-Clair, que él les dijo, saben que sí, efectivamente, yo soy descendiente de Jesucristo, soy el gran maestro del Priorato de Sion. Ok, muéstranos esto y esto y esto. Y resulta que se los acababan de robar. Híjole, qué suerte. mala Sospechaba de los caballeros de Malta, porque esos cuates eran bien envidiosos. Entonces estos cuates, cada vez que perseguían una información, se encontraban con una hoja arrancada, por ejemplo, en un registro civil. Entonces decían, oye, güey, pues no existe esa hoja. Ay, no puede ser, yo la acababa de ver. Entonces, bueno, por ahí se hizo todo un galimatías extraño, ¿no? Y en ese legado mesiánico hablan de eso, ¿no? De cómo continuó el supuesto Priorato de Sion. Y en la película de Dan Brown, del Código Da Vinci, sale Richard Leigh. Ah, ¿sí? Sí. Al final van ya ves el detective, ¿cómo se llama? Dolgan. No me acuerdo, pero es Tom Hanks. Es el que lo interpreta. Bueno, van él y la muchacha que supuestamente es descendiente de Jesucristo. Sí. Y llegan a un lugar, una mansión, y quien lo recibe es un güero ya muy anciano. Ese es Richard Leigh. O sea, le dieron chance de que participara en la película, con que de haber dicho, no chingue, nosotros escribimos todo eso. Ay, bueno, ven. Y mira, y vas a decir cosas bien se van a asustar los del público. Se van a poner con los pelos parados con todo lo que tú digas, cabrón. Venga, chingas, nadie va a salir en la televisión. Porque era el último sobreviviente de los escritores. Ajá. Entonces, según esto era porque chantajeaban al Vaticano. Pero no solo eso. Se creó el Priorato de Sion, sino que la desaparición de los templarios dio pie a que las sociedades secretas, masones, Illuminati, Rosacruces
etcétera. Este libro lo escribió este tipo que se llama Richard Hieronymus. Sí, Hieronymus. Yo decía Hieronymus, sí, es Hieronymus. Robert Hieronymus, que habla, dice, fundadores de las sociedades secretas. Todas las raíces van hacia los templarios. De hecho, muchos de los templarios que huyeron llegaron a Escocia e hicieron una capilla, la capilla de Rosslyn, que actualmente existe y salió en la película, donde van y encuentran varios simbolismos. Órale. Curiosamente, esa capilla fue hecha por la familia Rosslyn, que recibió con los brazos abiertos a los templarios. Los templarios ya tenían nexos en muchísimas zonas. Ah, ok. Y esa capilla es literalmente una réplica en mini del Templo de Salomón, donde estuvieron los templarios. Ah, ok. Y existe hoy en día Sí, y todo. existe hoy en día. De hecho, busca en Google capilla de Rosslyn y te muestra, inclusive algunos te muestran hasta simbolismos de los templarios, de los Pues francmasones. aquí se los voy a poner en el video. Muy bien. Entonces, figúrense, como hay un libro de un tipo que se llama Paul Arnold, que habla de cómo nacieron los Rosacruces, pero era porque un monje de la Universidad de Tübingen, escribió un libro, Las bodas químicas de Christian Rosenkrantz, y de ahí se derivó los Rosacruces. Pero a su vez los Rosacruces dicen que ellos tienen conocimientos desde Egipto. Entonces el autor Paul Arnold hace referencia a un libro creo que ya les habían mencionado este libro, de Jorge Luis Borges, que se llama Ubar Clon Orbis Tertius, que habla sobre una enciclopedia que no supieron ni quién escribió, ni en qué planeta fue, ni en qué país es, ni dónde se encuentra la famosa biblioteca, y de dónde se derivó. Pero hay muchas referencias en muchos libros de él, entonces, de esa, pero en su novela. Con eso quiso satirizar Jorge Luis Borges, que hay muchos movimientos o logias farmacónicas creadas por ellos mismos y que ellos mismos son referencia de ellos mismos. Y a su vez, hay otras referencias que son referencias de esas referencias, de esas referencias, de esas referencias. O sea, es una referencia circular. Exacto. Entonces, realmente los templarios, su desaparición tan súbita, después de tener tanto poder y después de haber huido y haber aparecido en algunas ciudades. En Londres hay una capilla, la capilla de los templarios, y es redonda. ¿Nunca la vimos? En la próxima vez que vayamos la visitamos, la capilla de los templarios. Entonces, sobre los templarios pesó siempre una maldición, por así decirlo, o una mala fama de tipos que, pues hasta el año 2000, pues la iglesia nunca hablaba nada al respecto, porque igual eran cosas, ¿cómo se dice? Como que había dictaminado los diferentes papas, y por lo general nunca les llevan la contra eso, porque decían, era un momento diferente, era una ciudad diferente, eran circunstancias diferentes, y si en ese momento él dictó, recibió el Espíritu Santo y le dijo que así debe hacer, no se lo vamos a no cuestionar. Se va a contradecir. ¿Por qué? Porque el Papa no es como, por ejemplo, cuando entró Nikita Khrushchev, que le echó la más feroz de los excrementos a Stalin, ¿verdad? Pero acá no, acá los papas respetan lo que cada papa dictaminó, ¿no? Y les iba a mandar les voy a hablar sobre eso. Mira, si ves cada uno de estos libros, créeme, cada uno de ellos es de los años 80 y este es de los años 90 y creo que sí es del 2000, no estoy bien seguro. 2002, efectivamente. Este es el último libro de los que tengo, es del 2002. Pero resulta que una becaria del Vaticano, estando buscando en la biblioteca del Vaticano, en la biblioteca, en los libros sagrados, ¿cómo se llama? No sagrados, ¿cómo se le llama? No sé, prohibidos como secretos y prohibidos del Vaticano. Esta becaria, que actualmente es una doctora, se llama Bárbara Freil, se encuentra un pergamino, se llama el pergamino de Chinon. Chinon, porque es el lugar donde empezaron
fue la ciudad donde empezaron, no sé cómo se dice en francés, lo más que probable es que se diga de otra manera, fue donde empezaron a torturar a los templarios. Y ella se encuentra ese códice o ese papiro de Chinon, donde el Papa Clemente V en 1308 declara que no es cierto lo que hicieron con los templarios, que Ay, no güey. es cierto las acusaciones, que jamás no tenían pruebas de nada, que todo lo hizo por la presión que tenía con el rey Felipe El IV el hermoso. por la presión del Papa, por la presión que tenía mucha gente que decía que les debía a los templarios, Ujú. por el mismo Vaticano que le debía a los templarios, que aprovechó la coyuntura, pero que estaba arrepentido, y cuando le dijo a Felipe IV, oye, ¿sabes qué? No, ahora te sostienes. Pero declaró eso y lo dejó escrito. Y esta muchacha, Bárbara, se encuentra ese pergamino. De Cheto. tal manera, eso fue en el 2002. En el año 2011, estando de Papa Benedicto XVI, Ujú. declaró libres de toda culpa, de todo pecado y de todo señalamiento a los templarios. Y pidió un perdón a sus descendientes porque habían sido injustamente martirizados y se les declaró como mártires. Wow. Ahora, esto fue en el 2011, reciente. Sí, sí. A raíz de esto que se encontró la muchacha. ¿Qué implica esto? Implica muchísimo. Muchas veces, oye, que el Papa dice que ya, como el Papa Juan Pablo II, que, ¿cómo se dice? Perdonó a Galileo Galilei. Y mucha gente dice, ¡ay, ya qué! No, sí tiene que ver, porque eso pesa sobre sus descendientes, pesa como duda sobre las personas de, a lo mejor hoy sí se pasaba de lanza. Y, Sí. o sea, imagínate, eran brujos, eran blasfemos, todo, y resulta que estaban hasta en Jerusalén, dizque protegiéndola, o sea, la duda ahí está. Claro, sí. ¿Y por qué lo hizo su santidad el Papa Benedicto XVI o Benedicto XVI? Porque Joseph Ratzinger, que era su nombre antes de ser Papa, él fue durante muchas décadas, él era el prior de la, se llama, como se llama ahorita la Inquisición, actualmente la Inquisición se llama Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Su función es que la ortodoxia católica se cumpla a pie juntillas, que no haya excepciones. Okay. Y como él fue durante décadas precisamente el prior de la Inquisición o de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, él tenía el deber moral de decir que no era cierto lo que habían hecho contra los templarios. Ok. Ahora, ¿ya existía la Inquisición en el tiempo de los templarios? Sí. Precisamente cuando el Papa Inocencio III declaró que iba a haber otras dos cruzadas y que destroza a los albigenses, y en ese tiempo él nombra a Domingo de Guzmán, lo nombra para encargarse de los asuntos de la Inquisición, que era seguir la regla ortodoxa de la Iglesia católica, so pena de morir. Ahí fue cuando se creó. Entonces, empezó en Francia, en realidad la Inquisición. ¿A quién le han hecho más fama? A los españoles, pero de eso ya hablaremos, ya tenemos aquí algunos libros, por ahí ya los tengo, sobre la Inquisición, que es un tema interesante, y ya hablaremos sobre él. Por lo pronto, les dejo esa información sobre que la Iglesia tuvo que recular y decir, un papa dijo, porque claro, el papiro ese pergamino, tuvieron que verificar su autenticidad, no es que mira lo que me hallé, no, tráelo para acá. Lo verificaron su antigüedad, verificaron la letra del Papa Clemente V y sus propias palabras. ¿Sabes qué es él? Es auténtico. Es auténtico. Wow.
Entonces, eso fue la historia de los templarios. Los templarios que a la fecha siguen y siguen dando de qué hablar. Hay una serie de logias masónicas, francmasónicas, que se han derivado de la desaparición de los templarios, de la desaparición súbita, extraña e injusta de cómo los desaparecieron. Hay un libro de Humberto Eco, que en paz descanse, falleció recientemente, que se llama El péndulo de Foucault. Yo lo leí hace unos 25 años, que habla de cómo un tipo, que no recuerdo su nombre ahorita, esa persona junto con otros dos de broma crean una logia masónica. Está interesantísimo, porque a la última los mismos de esa logia los matan, cabrón. Ay, güey. Por andar diciendo el secreto, cabrón. Ajá. Oye, güey, nosotros lo hicimos. Cállense, blasfemos. No, está buenísimo. ¿Cómo te atrapa la historia? Se llama El péndulo de Foucault, de Humberto Eco. Si es que léanlo. Es si interesante no, pues no. cómo a veces la gente, tiene tanta necesidad de pertenecer a algo, que ya con que alguien te llegue con una serie de reglas, de lineamientos, cómo te comportas, qué es lo que haces en tu día a día, cómo te vistes. Y debe ser secreto. Solo tú eres de los seleccionados, cabrón. A ti te pertenece este secreto que no puedes decir. Y entonces, que pues, te da poder, cabrón. O sea, eso creo que cae en las gentes que están un poco más frágiles o que se sienten más solas o algo, o cosas así, que están en un momento frágil de su vida, que pues cualquiera que te llegue y te ofrezca ese tipo de cosas, pues se te hace maravilloso, ¿no? Claro. Y creo que hoy en día un poco de eso es el coaching, los coaches de vida, que digo yo, o sea, yo pienso que esos son los cultos nuevos, son los cultos modernos. El coaching. Que te ofrecen la solución a tus problemas por una cierta cantidad de dinero y un estilo de vida, etcétera, etcétera. Bueno, está todo, cañón. Realmente yo la mayoría, es más, todos los coaching que he tenido me han ayudado a tratar de mejorar como persona y como empresario sin tratar de meterme en una mística extraña, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No, pero sí hay... Si me necesitas, me echas el grito, ¿no? Pero no... Sí, es que hay de tipos de coaching, de unos a otros, pues, pero sí. Tengo una amiga que, pues, que me platicó así de un chavo que conoció que literalmente estaba totalmente embelesado con un coach. Sí, lo atraba, cabrón. Sí, que como dice fulano, tal cosa, y que así casi vivía su vida como con los lineamientos de El lineamiento de su coach. Sí, de este cuate. De hecho, hasta hay una canción sobre eso, ¿eh? Va así. 3 cochinitos están en la cama. Muchos besitos les... Bueno, es una canción ya que a lo mejor luego escuchan por ahí. Sí. Por lo pronto, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Rubí, por tu paciencia. Y gracias a ustedes más por su paciencia. Y espero no haber abusado del tiempo. No, pues ya casi hora y media fue lo que pensamos que iba a pasar, porque sí, desde el principio se me dijo va a ser un episodio largo, pero no estuvo tan terrible. Sí, lo que pasa es que tengo un resumen. No estuvo aquí de 6 terriblemente hojas, largo. Manuscritos, y yo le decía a Rubí, realmente me tiene estresado este capítulo porque hay tanta información que no pude decir, ¿eh? Me imagino, pero pues bueno, creo que... Que no pude decir no porque fuera prohibido, sino porque ya era mucha información y pues yo creo que lo básico fue dicho, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que sí hubo bastante información valiosa, interesante. Esperamos que ustedes se hayan entretenido escuchándolo, que hayan aprendido algo, que pues, a fin de cuentas el objetivo es ese, que aprendan y que se entretengan un rato. Yes. Y pues bueno, ya sin más, como siempre, gracias por escucharnos y por vernos. Pues suscríbanse al canal de YouTube si no lo han hecho, incluso si nos están escuchando en podcast, o sea, en una plataforma de audio, pues métanse ahí al YouTube y déjenos ahí un comentario, un like, un suscribirse, porque pues eso nos ayuda bastante, ¿no? Porque pues no es por ventilar, pero pues las plataformas de audio no te dan lana, lo que te da lana es YouTube. Entonces ayúdenos a llegar a la meta de YouTube para poder empezar a monetizar algo, ¿no? Porque bueno, dicho sea de paso, este proyecto nunca nació con esa idea, ¿no? No. De monetizarse, pero al cambiarnos a YouTube y hacer un mayor esfuerzo, dijimos,
como dijo José, nos gusta hacerlo y a lo mejor hasta nos pagan. Ujú. Y pues la neta, no saben cuántas horas le meto a la semana editando, así es que no estaría mal que llegue un poquito de lana. Sí, por favor. Por el amor de Dios. Ay, sí, no se crean. Pero sí, suscríbanse. Y también ya saben que están nuestras playeras ahí, las pueden comprar, que están muy bonitas y están de buena calidad. O sea, la verdad, nos tardamos poquito en entrar a meter la línea de playeras para asegurarnos de que fuera buenas impresiones y buenas telas. O sea, no es una Fueran cochinada. telas de calidad e impresiones de calidad. Tuvimos por ahí algunos fiascos que tuvimos que pagarlas, pero que vimos que no era nuestro objetivo de ofrecer al público ese tipo de... esa calidad. Sí, no se trata No de tiene darles sentido, cochinadas ¿eh? nomás por darles algo, ¿no? Tiene que estar bien y pues por eso se le metió su esfuerzo. Bueno, y ahora sí ya, pues los dejamos y gracias por todo, por su apoyo, por escribirnos. Siempre que nos quieran escribir, ahí estamos en Facebook y en Instagram. Pues nada, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.